Cristianismo esotérico. Los misterios de Jesús de Nazaret. Annie Besant. Capítulo 1. El lado oculto de las religiones. Muchos, quizá la mayor parte de los que lean el título de este libro, se sentirán desde luego contrarios suyo, negando que exista nada valedero que con justicia pueda llamarse cristianismo esotérico. Existe la idea muy extendida, y por tanto popular, de que no hay tal enseñanza oculta relacionada con el cristianismo, y que los misterios, ya sean menores o mayores, eran puramente una institución pagana. El nombre mismo de los misterios de Jesús, tan familiar a los oídos de los cristianos primitivos, causará sorpresa a sus modernos sucesores, y si se les dijese que expresan una institución especial y definida de la Iglesia de los primeros siglos, se provocaría en ellos una sonrisa de incredulidad. Se ha asegurado, efectivamente, en son de alabanza, que el cristianismo no tiene secretos, que lo que tiene que decir, lo dice a todos, y que lo que tiene que enseñar, lo enseña a todos. Se supone que sus verdades son tan sencillas que un hombre cualquiera, aun siendo tonto, no incurrirá en errores respecto a ellas. El sencillo evangelio se ha convertido en una frase sacramental. Es, pues, necesario probar con toda claridad que, por lo menos en la Iglesia primitiva, el cristianismo no iba a la zaga de ninguna de las otras grandes religiones, por lo que hace a la posesión de un aspecto oculto, y que guardaba, como tesoro inapreciable, los secretos que solo se revelaban a pocos escogidos para sus misterios. Pero antes conviene considerar esta cuestión del lado oculto de las religiones, y ver por qué debe existir tal aspecto para que la religión pueda ser fuerte y estable. Pues de este modo se verá que su existencia en el cristianismo es lógica y procedente, y las referencias que en tal sentido se hacen en los escritos de los padres cristianos, aparecerán sencillas y naturales y de ningún modo sorprendentes e ininteligibles, y si, como hecho histórico, la existencia de este esoterismo es demostrable, se probará a la vez que, intelectualmente considerado, es una necesidad. La primera cuestión que tenemos que plantear es la siguiente: ¿cuál es el objeto de las religiones? Se dan al mundo por hombres más sabios que la masa humana, a la cual se dirigen con el objeto de apresurar su evolución. Para hacer esto con eficacia, tienen que llegar a los individuos e influir sobre ellos. Ahora bien, todos los hombres no se encuentran en el mismo nivel de evolución, pudiendo considerarse esta como una escala ascendente, con individuos colocados en todos sus peldaños. Los más altamente desarrollados se hallan muy por encima de los que lo están menos, tanto por lo que hace a la inteligencia como al carácter, variando en cada grado la capacidad, así para comprender como para obrar. Es, por tanto, inútil dar a todos la misma enseñanza religiosa. Lo que ayudaría al hombre intelectual, sería totalmente incomprensible para el estúpido, al paso que lo que pondría en éxtasis a un santo, no haría mella alguna en el criminal. Por otra parte, si la enseñanza es apropiada a las gentes de poca inteligencia, resulta intolerablemente grosera e indigesta para el filósofo, al paso que la que redimiese al criminal, sería por completo inútil al santo. Sin embargo, todos los tipos necesitan una religión, a fin de que cada cual pueda lograr una vida más elevada que la que tiene, y ningún tipo o grado debe ser sacrificado al otro. La religión debe ser tan graduada como la evolución, porque de lo contrario no podrá realizar su objetivo. Preséntase luego la cuestión siguiente: ¿de qué modo tratan las religiones de apresurar la evolución humana? Las religiones se proponen desenvolver la naturaleza moral y la intelectual, y ayudar a la naturaleza espiritual a desarrollarse. Considerando al hombre como un ser complejo, procuran tocar cada punto de su constitución, y por lo tanto, buscar mensajes propios para cada cual, enseñanzas adecuadas a los seres humanos más diversos. Así, pues, las enseñanzas deben adaptarse a las mentes y a los corazones a que se dirigen. Si una religión no alcanza y domina la inteligencia, si no purifica e inspira las emociones, fracasa en su objeto respecto a la persona interesada. No solo se dirige de este modo a la inteligencia y a las emociones, sino que trata, como se ha dicho, de estimular el desarrollo de la naturaleza espiritual. Responde a ese impulso interno que existe en la humanidad y que siempre está impeliendo a la raza hacia adelante. Porque en lo más hondo del corazón de todos, a menudo cubierta por condiciones transitorias, ahogada muchas veces por intereses y ansiedades apremiantes, existe la constante aspiración hacia Dios. Así como el ciervo busca jadeante el arroyo, así el hombre siente anhelos por la divinidad uno.
la aspiración se interrumpe por un tiempo y el anhelo parece desvanecido. Ocurren en la civilización y en el pensamiento fases en que este grito del espíritu humano por lo divino, buscando su origen como el agua busca su nivel, según el símil de Giordano Bruno, este anhelo del espíritu humano por lo que es de su misma especie en el universo, de la parte por el todo, parece acallado, destruido. Pero no obstante, el ansia vuelve a mostrarse, y otra vez lanza el espíritu el mismo grito. Por más que aparezca esta tendencia olvidada y deshecha en algún tiempo, vuelve a levantarse potente una vez y otra con persistencia inextinguible, se repite en una y otra ocasión, sin que importe las veces que se la reduzca al silencio, y de este modo prueba que es una tendencia inherente a la naturaleza humana, un constituyente indestructible de la misma. Los que declaran en son de triunfo que está muerta, la encuentran de nuevo frente a frente con vitalidad no disminuida. Los que construyen sin tener esto en cuenta, ven más tarde sus bien construidos edificios resquebrajados como si hubiesen sufrido un terremoto. Los que creen que ha desaparecido, ven las más extravagantes supersticiones suceder a su negación. Y de tal modo forma parte integrante de la humanidad, que el hombre quiere obtener una respuesta cualquiera a sus preguntas. Prefiere una respuesta, aunque sea falsa, al mutismo. Si no puede encontrar verdades religiosas, adoptará errores religiosos, antes que quedarse sin religión, y aceptará los ideales más toscos e incongruentes, antes que admitir que el ideal no existe. La religión, pues, responde a este anhelo, y apoderándose del constituyente de la naturaleza humana que lo produce, lo educa, lo vigoriza, lo purifica y lo guía hacia su propia finalidad, la unión del espíritu humano con lo divino, a fin de que Dios pueda estar todo en todos. La cuestión que después se nos presenta en nuestro estudio es ¿cuál es el origen de las religiones? A esta pregunta se han dado dos contestaciones en los tiempos modernos, la de los autores de mitología comparada y la de los que se inspiran en la comparación de las religiones positivas. Unos y otros apoyan sus contestaciones en el mismo fundamento de hechos admitidos. La investigación ha probado de un modo incuestionable, que las religiones del mundo son, de un modo notorio, similares en sus enseñanzas principales, en la ostentación de poderes sobrehumanos y de una elevación moral extraordinaria de sus fundadores, en sus preceptos éticos, en el empleo de medios para ponerse en contacto con los mundos invisibles y en los símbolos con que expresan sus creencias fundamentales. Esta semejanza, que en muchos casos llega a la identidad, prueba, según ambas escuelas, un origen común. Pero sobre la naturaleza de este origen común están en desacuerdo las dos escuelas. Los mitólogos sostienen que el origen común es la común ignorancia, y que las doctrinas religiosas más elevadas son sencillamente expresiones refinadas de las crudas y bárbaras conjeturas de salvajes, de hombres primitivos, al considerarse a sí mismos y a lo que les rodeaba. Animismo, fetichismo, culto de la naturaleza, culto del sol. Estos son los constituyentes de la primitiva arcilla, de la cual se ha desarrollado el lirio espléndido de la religión. Krishna, Buda, Lao Tse, Jesús, son, aunque altamente civilizados, los descendientes directos de los curanderos rotativos de las primitivas tribus salvajes. 3. Dios es una fotografía compuesta de los innumerables dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza y así sucesivamente. Todo esto se resume en la frase: las religiones son ramas de un tronco común, la ignorancia humana. Los religiólogos consideran, por su parte, que todas las religiones han tenido su origen en las enseñanzas de hombres divinos que dan de tiempo en tiempo a las diferentes naciones del mundo aquella parte de las verdades fundamentales de la religión que las gentes son capaces de asimilar, enseñando siempre la misma moralidad, inculcando el empleo de medios semejantes, aplicando los mismos y significativos símbolos. Las religiones salvajes, el animismo y las demás, son degeneraciones, los resultados de la decadencia, descendientes desfigurados y empequeñecidos de verdaderas creencias religiosas. El culto del sol y las formas puras del culto a la naturaleza fueron en su tiempo religiones nobles, altamente alegóricas, y llenas de profunda verdad y conocimiento. Los grandes instructores, según se alega por los indos, por los budistas y por algunos religiólogos, tales como los teósofos, constituyen una perenne fraternidad de hombres que se han elevado por encima de la humanidad, que aparecen en ciertas épocas para iluminar al mundo y que son los custodios espirituales de la raza humana. Esta opinión puede resumirse en la frase: las religiones son ramas de un tronco común, la sabiduría divina.
Esta sabiduría divina es llamada la sabiduría, la gnosis, la teosofía, y algunos hombres, en diferentes épocas del mundo, han querido determinar de tal modo su creencia en esta unidad de las religiones, que han preferido el nombre ecléctico de teósofos a cualquier otra designación más estrecha. El valor relativo de la contienda de estas dos opuestas escuelas debe juzgarse por la fuerza de las pruebas que cada una aduce. La apariencia de la forma degenerada de una noble idea puede asemejarse mucho a la del producto refinado de una idea grosera, y el único método para decidir entre la degeneración y la evolución sería el examen, a ser posible, de antecesores remotos intermedios. Las pruebas que presentan los creyentes en la sabiduría son de esta clase que los fundadores de las religiones, juzgados por los anales de sus enseñanzas, estaban muy por encima del nivel de la humanidad ordinaria. Que las escrituras de las religiones contienen preceptos morales, ideales sublimes, aspiraciones poéticas, declaraciones filosóficas profundas, a las que ni tan siquiera pueden compararse en hermosura y elevación los escritos posteriores de las mismas religiones. Esto es, que lo antiguo es más elevado que lo nuevo, en vez de ser lo contrario. Que no puede mostrarse caso alguno del proceso refinador y progresivo, que se dice es el origen de las religiones actuales, al paso que pueden exhibirse muchos ejemplos de degeneración de enseñanzas puras. Que aun entre los salvajes, si sus religiones se estudiasen con cuidado, se encontrarían muchas huellas de ideas elevadas, ideas que desde luego se vería que están por encima de la capacidad productora de los salvajes mismos. Esta idea ha sido explayada por M. Andrew Lang, quien, a juzgar por su libro The Making of Religion, debe ser clasificado entre los religiólogos comparativos en lugar de entre los mitólogos comparativos. Señala la existencia de una tradición común, la cual, dice, no ha podido ser evolucionada por los salvajes mismos, por ser hombres cuyas creencias ordinarias son de las más rudas y cuyas mentes están poco desarrolladas. Las deidades que adoran son, en su mayor parte, verdaderos demonios. Pero detrás de esto, más allá de todo esto, existe una presencia nebulosa, pero superior, pocas veces o nunca nombrada, pero que se vislumbra como origen de todo, como poder, amor y bondad, demasiado amante para causar terror, demasiado buena para necesitar súplicas. Es evidente que semejantes ideas no pueden haber sido concebidas por los salvajes entre los cuales se encuentran, y son testigos elocuentes de las revelaciones de algún gran instructor, de quien generalmente puede también descubrirse alguna tradición confusa que fue un hijo de la sabiduría y que comunicó algunas de las enseñanzas en una época remotísima. Las razón y verdaderamente, la justificación del punto de vista de los mitólogos comparativos, es patente. Encuentran en todas direcciones formas inferiores de creencias religiosas existentes en tribus salvajes, formas que se ven acompañadas de la falta general de civilización. Considerando al hombre civilizado como evolucionado del salvaje, ¿qué cosa más natural que atribuir la religión civilizada a una evolución de la no civilizada? Esta es la primera idea evidente. Solo un estudio ulterior más profundo puede demostrar que los salvajes de hoy no son el tipo de nuestros antecesores, sino la descendencia degenerada de grandes troncos civilizados de antaño, y que el hombre en su infancia no fue abandonado para que creciera sin educación, sino que fue criado y enseñado por sus hermanos mayores, que fueron sus primeros guías, así en lo que se refiere a la religión, como a la civilización en general. Esta opinión se halla sustanciada por hechos como los que Lang aduce, dando margen a la cuestión quiénes eran esos hermanos mayores de quienes habla la tradición en todas partes. Avanzando más en nuestra investigación, tropezamos luego con esta otra cuestión: a qué gentes se dieron las religiones. Y aquí nos encontramos desde luego con la dificultad con que ha tenido que tropezar todo fundador de una religión, dificultad que se refiere al objeto primario de la religión misma, el apresuramiento de la evolución humana, con su corolario de que todos los grados de la humanidad en evolución debían tenerse en cuenta por él. Los hombres se hallan en todos los grados desarrollados. Hay hombres de inteligencia elevada, pero también los hay de una mentalidad de las menos desarrolladas. En un sitio encuéntrase una civilización compleja y altamente evolucionada, en otro una constitución sencilla y ruda. Aún en medio de una misma civilización, se ven los tipos más variados, los más ignorantes y los más educados, los más pensadores y los más superficiales, los más espirituales y los más abyectos, y, sin embargo, a cada uno de estos tipos hay que llegar, y cada uno tiene que ser auxiliado tal como es.
Si la evolución es una verdad, esta dificultad es inevitable, y el instructor divino tiene que hacerle frente y resolverla, porque de lo contrario su obra resultaría un fracaso. Si el hombre evoluciona como evoluciona todo lo que le rodea, estas diferencias de desarrollo, estos diversos grados de inteligencia, tienen que ser una característica de la humanidad en todas partes, y cada religión del mundo debe atender a ella. De este modo nos encontramos con una situación tal, que no puede haber una sola y misma enseñanza religiosa ni aun para una misma nación, y, por tanto, menos aún para una civilización ni para el mundo todo. Si no hubiese más que una enseñanza, un gran número de aquellos a quienes se dirige escaparían a su influencia. Si se hace a propósito para los de inteligencia limitada, de moralidad elemental, de percepción obtusa, a fin de auxiliarles y educarles de suerte que pueda evolucionar, se dará una religión por completo inservible para aquellos hombres que, viviendo en la misma nación y formando parte de la misma sociedad, tengan percepciones morales finas y delicadas, una inteligencia brillante y sutil y una espiritualidad desarrollada. Pero si, por el contrario, esta última clase es la que ha de ser ayudada, si se da a la inteligencia una filosofía que pueda considerar admirable, si las percepciones morales delicadas han de refinarse más, si los albores de la naturaleza espiritual han de llegar a la plenitud del día perfecto, entonces la religión será tan espiritual, tan intelectual y moral, que al ser predicada a la otra clase, no hará mella alguna ni en sus mentes ni en sus corazones. Será para ellos una serie de frases sin sentido, incapaces de despertar sus inteligencias embrionarias, ni de darles motivo alguno para una conducta que les ayude a desarrollar una moralidad más pura. Considerando, pues, estos hechos respecto de la religión, teniendo en cuenta su objeto, sus medios, su origen, la naturaleza y diversidad de necesidades de las gentes a quienes se dirige, reconociendo la evolución de las facultades espirituales, intelectuales y morales del hombre, y la necesidad de que cada cual sea educado con arreglo al estado de evolución que ha alcanzado, tenemos como consecuencia inevitable, que forzosamente se requiere una enseñanza religiosa, diversa y graduada que responda a las diferentes exigencias y auxilie a cada hombre conforme a su estado anímico. Hay todavía otra razón para que la enseñanza esotérica sea necesaria respecto a cierta clase de verdades. Es un hecho evidentísimo, en lo que se refiere a esta clase, que saber es poder. La pública promulgación de una filosofía profundamente intelectual, suficiente para educar inteligencias altamente desarrolladas, y para atraer las mentes elevadas, no puede perjudicar a ninguno. Puede predicarse sin vacilación, pues no atrae al ignorante, el cual se aparta de ella considerándola seca, dura y sin interés. Pero hay enseñanzas que tratan de la constitución de la naturaleza, que explican leyes recónditas y arrojan luz en procesos ocultos, cuyo conocimiento implica dominio sobre energías naturales, a quienes se puede dirigir a ciertos fines, como lo hace el químico con el producto de los elementos con que trabaja. Semejante conocimiento puede ser muy útil a los hombres de gran desarrollo, aumentando su capacidad para servicio de la especie humana. Pero si este conocimiento se hiciese público, podría ser y sería mal empleado, como lo fue el conocimiento de venenos sutiles en la Edad Media por los Borgias y otros. Pasaría a manos de gente de inteligencia poderosa, pero de deseos no refrenados, hombres impelidos por instintos de separatividad, que buscan el beneficio de sus yo separados, ya quienes nada importa el bien común. Estos serían atraídos por el deseo de obtener poderes que los elevasen por encima del nivel general, poniendo a merced suya la humanidad ordinaria, y se lanzarían a adquirir los conocimientos que colocan a sus poseedores en una jerarquía sobrehumana. Con su posesión se harían aún más egoístas, afirmándose en sus sentimientos de separación. Su orgullo sería alimentado, y su inclinación al apartamiento se pronunciaría más. Y de este modo serían inevitablemente impelidos en la senda diabólica, el sendero de la izquierda, cuya meta es el aislamiento y no la unión. Y no solo se perjudicarían ellos en su naturaleza interna, sino que se convertirían en una amenaza para la sociedad, que ya sufre bastante por obra de los que tienen más desarrollada la inteligencia que la moral. De aquí arranca la necesidad de conservar ciertas enseñanzas ocultas para aquellos que moralmente no están aún en disposición de recibirlas, y esta necesidad se impone a los instructores que pueden comunicar semejantes conocimientos.
Ellos desean darlos a los que están dispuestos a emplear los poderes que confieren, en pro del bien general, para apresurar la evolución humana, pero se retraen de comunicarlos a quienes los habrían de aplicar en su propio engrandecimiento y a costa de los demás. Y no se trata de una simple teoría, según los anales ocultos que dan los detalles aludidos en el Génesis sexto y sig. Estos conocimientos eran dados en aquellos remotos tiempos y en el continente de los hablantes, sin ninguna condición rigurosa respecto de la elevación moral, pureza y desinterés de los candidatos. Los calificados intelectualmente para ello eran enseñados, lo mismo que se enseña la ciencia ordinaria en los tiempos modernos. La publicidad, tan imperiosamente exigida hoy, se concedió entonces, dando por resultado que los hombres se convirtieran en gigantes del conocimiento, pero también en gigantes de la maldad, hasta que la tierra gimió bajo sus opresores, y el grito de la humanidad pisoteada vibró a través de los mundos. Entonces vino la destrucción de los hablantes, la sumersión de aquel vasto continente bajo las aguas del océano, algunos de cuyos particulares consignan las escrituras hebreas en el relato del diluvio de Noé, y las escrituras indas del lejano oriente en el relato de Vaivasvata Manu. Experimentado el peligro de permitir que seres impuros se apoderasen del conocimiento que es poder, los grandes instructores impusieron condiciones rigurosas en lo que respecta a la pureza, desinterés y dominio propio a todos los candidatos a tales enseñanzas. Ellos rehúsan claramente comunicar conocimientos de esta naturaleza a ninguno que no consienta en someterse a una rígida disciplina, encaminada a suprimir toda separación de sentimientos e intereses. Ellos miden la fuerza moral del candidato aún más que su desarrollo intelectual, pues la enseñanza misma desarrolla la inteligencia al paso que refrena la naturaleza moral. Es preferible que los grandes seres sean atacados por los ignorantes a causa de su supuesto egoísmo en reservar conocimientos, a que precipiten al mundo en una nueva catástrofe como la hablante. Tales son las razones que justifican la necesidad de un aspecto oculto en todas las religiones. Cuando de la teoría se pasa a los hechos, ocurre naturalmente preguntar: ¿ha existido este aspecto oculto en el pasado, formando parte de las religiones del mundo? La contestación debe darse inmediatamente y sin vacilar en sentido afirmativo. Toda gran religión ha tenido una doctrina secreta, declarándose el depósito del conocimiento místico teórico y del conocimiento místico práctico oculto. La explicación mística de la enseñanza popular era pública, y se presentaba en alegrías, dando un significado aceptable a las toscas narraciones y a las pueriles y poco racionales historias. Tras del misticismo teórico, como igualmente tras del misticismo popular, existía el misticismo práctico, una enseñanza espiritual oculta, la cual se comunicaba solamente bajo condiciones definidas, condiciones conocidas y públicas, que cada candidato tenía que cumplir. San Clemente de Alejandría menciona esta división de los misterios. Después de la purificación, dice, vienen los misterios menores, en los cuales hay algún fundamento de instrucción y de preparación que sirven de preliminar para lo que ha de venir después. Los grandes misterios, en los cuales nada se deja de enseñar acerca del universo, quedando solo el contemplar y comprender la naturaleza de las cosas. Imposible es disputar esta actitud a las antiguas religiones. Los misterios de Egipto fueron la gloria de aquel país, a donde se dirigían los hijos más esclarecidos de Grecia, tales como Platón, para ser iniciados en Sais y en Tebas por los maestros de sabiduría. Los misterios de Mitra en Persia, los misterios de Orfeo y de Baco, los misterios menores de Eleusis, y los de Samotracia, de Escitia, y de Caldea, son conocidos y aún familiares, al menos en el nombre. El valor de los misterios eleusinos, a pesar de su extrema atenuación, fue grandemente alabado por los hombres más eminentes de Grecia, tales como Píndaro, Sófocles, y Sócrates, Plutarco y Platón. Se les consideraba especialmente útiles con relación a la existencia post-mortem, porque el iniciado aprendía lo que aseguraba su dicha futura. Sopater alegaba además, que la iniciación establecía un parentesco entre el alma y la naturaleza divina. Y en el himno esotérico a Demetrio se hacen encubiertas referencias al santo niño Jaco y a su muerte y resurrección, según se las consideraba en los misterios. De Jámblico, el gran teúrgico de los siglos III y IV de nuestra era, puede aprenderse mucho acerca del objeto de los misterios. La teurgia era magia, la última parte de la ciencia sacerdotal, y se practicaba en los grandes misterios para evocar la aparición de seres superiores.
La teoría en que se fundaban estos misterios puede exponerse en breves palabras. Existe uno, anterior a todos los seres, inmutable, que mora en la soledad de su propia unidad. De aquello arranca el Dios Supremo, el engendrado por sí mismo, el bien, el origen de todas las cosas, la raíz, el Dios de dioses, la causa primera que se desenvuelve en luz. De él surge el mundo inteligente o universo ideal, a que pertenece la mente universal, el nous, y los dioses incorpóreos e intelectuales. De él procede el alma del mundo, a la cual corresponden las formas divinas intelectuales que están presentes en los cuerpos visibles de los dioses. Luego siguen varias jerarquías de seres sobrehumanos, arcángeles, archones gobernantes o cosmocratores, ángeles, demonios, etc. El hombre es un ser de un orden inferior, cuya naturaleza está relacionada con aquellos, a los cuales es capaz de conocer. Este conocimiento se adquiría en los misterios y conducía a la unión con Dios. Estas doctrinas se explicaban así en los misterios: la emanación de todas las cosas del uno, su vuelta hacia el mismo, y la completa dominación de él. Además, aquellos seres eran evocados y aparecían algunas veces para enseñar, otras para elevar y purificar con su mera presencia. Los dioses, dice Jámblico, benévolos y propicios, comunican su luz a los teúrgicos con profusión no envidiada, atrayendo sus almas, procurando unirlos así y acostumbrándoles, aun viviendo en el cuerpo, a separarse de él y a dirigirse hacia su eterno principio inteligente. Porque teniendo el alma una vida doble, la una en unión con el cuerpo y la otra separada de él, es de todo punto necesario conocer el modo de separarla, a fin de que así pueda unirse con los dioses por medio de su parte intelectual y divina, y aprender los genuinos principios del conocimiento y las verdades del mundo de la inteligencia. La presencia de los dioses nos comunica, realmente, la salud del cuerpo, la virtud del alma, la pureza de la inteligencia y, en una palabra, eleva todo nuestro ser a su naturaleza propia. Exhibe lo que no es cuerpo como cuerpo a los ojos del alma, por medio de los del cuerpo. Cuando aparecen los dioses, el alma obtiene la libertad de las pasiones, una perfección trascendental, y una energía más excelente en todos conceptos, participando del amor divino y de una alegría inmensa. De este modo alcanzamos una vida divina y nos hacemos divinos en realidad. El punto culminante de los misterios era la conversión del iniciado en un Dios, ya fuese por la unión con un ser divino fuera de él, ya por la realización del yo divino en él. Esto se llamaba éxtasis, estado al cual el yogi llamaría samadhi elevado, para lo cual ha de hallarse el cuerpo grosero en estado de trance, efectuando entonces el alma libertad a su unión con el gran ser. El éxtasis no es una facultad, sino un estado del alma, en el cual se transforma de tal modo, que percibe lo que antes estaba oculto para ella. Tal estado no será permanente hasta que nuestra unión con Dios sea irrevocable. Aquí, en la vida terrestre, el éxtasis no es más que un relámpago. El hombre puede dejar de ser hombre y convertirse en Dios, pero no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Plotino declara que había alcanzado este estado, pero solo 3 veces por entonces. Proclo enseñaba también que la única salvación del alma era volver a su forma intelectual, con lo que escapa del círculo de generación y del mucho vagar, y alcanza el verdadero ser, la energía simple y uniforme del período de identidad, en vez del período de excesivo y vago movimiento que se caracteriza por la diferencia. Esta es la vida que buscaban los iniciados por Orfeo en los misterios de Baco y Proserpina, y este es el resultado de la práctica de las virtudes purificadoras o catárticas. Tales virtudes eran necesarias para los misterios mayores, porque se referían a la purificación del cuerpo sutil, en el que actuaba el alma cuando se hallaba fuera del cuerpo grosero. Las virtudes políticas o prácticas pertenecían a la vida ordinaria del hombre, y hasta cierto punto se exigían antes que pudiera ser candidato para una escuela como la que se ha descrito. Luego venían las virtudes catárticas, por cuyo medio el cuerpo sutil, el de las emociones y de la mente inferior, era purificado. En tercer lugar, lo intelectual, perteneciente a la aucoeides, o la forma de luz del intelecto. Después lo contemplativo o paradigmático, por medio de lo cual se realizaba la unión con Dios. Porfirio escribe: aquel que actúa con arreglo a las virtudes prácticas, es un hombre digno. Pero aquel que actúa con arreglo a las virtudes purificadoras, es un hombre angélico o también un buen demonio. Aquel que actúa con arreglo a las virtudes intelectuales tan solo, es un dios. Pero aquel que actúa con arreglo a las virtudes paradigmáticas, es el padre de los dioses.
Dábase también mucha instrucción en los misterios por medio de las jerarquías de arcángeles y otras. Y de Pitágoras, el gran maestro, que fue iniciado en la India, y que dio el conocimiento de las cosas que son a sus discípulos juramentados, se dice que poseía tal conocimiento de la música, que la podía emplear para el dominio de las pasiones más salvajes del hombre y para el esclarecimiento de sus mentes. De esto presenta Jámblico ejemplos en su vida de Pitágoras. Parece probable que el título de Teodidactos dado a Amonio Sacas, el maestro de Plotino, se refería menos a la sublimidad de sus enseñanzas que a la instrucción divina que recibió en los misterios. Algunos de los símbolos que se usaban son explicados por Jámblico, el cual recomienda a Porfirio que aparte de su pensamiento la imagen de la cosa simbolizada y procure alcanzar su significado intelectual. Así, cieno significaba todo lo que era corporal y material. El Dios sentado sobre el loto significaba que Dios trascendía el cieno y el intelecto simbolizado por el loto, y estando sentado, se hallaba establecido en sí mismo. Si se le presentaba navegando en un barco, implicaba su gobierno sobre el mundo, y así sucesivamente. Respecto de este uso de símbolos, Proclo observa que el método de Orfeo tenía por objeto revelar cosas divinas por medio de símbolos, método común a todos los escritores de cosas divinas. La escuela pitagórica en la Gran Grecia fue cerrada hacia el final del siglo VI a.C., debido a la persecución del poder civil, pero existían otras comunidades que conservaban la tradición sagrada. Mead declara que Platón la acomodó a la inteligencia, a fin de ponerla a cubierto de una profanación mayor, y que los ritos eleusinos conservaron algunas de sus formas, aunque habían perdido su sustancia. Los neoplatónicos fueron los herederos de Pitágoras y de Platón, y sus obras deben ser estudiadas por todos los que quieran comprender algo de la grandeza y hermosura guardada en los misterios para el mundo. La misma escuela pitagórica puede servir como tipo de la disciplina que se imponía. Sobre este punto, Mead da muchos pormenores interesantes, y observa que los autores de la antigüedad están de acuerdo en que esta disciplina había logrado producir los más altos ejemplares, no solo de castidad y purísimos sentimientos, sino también de una sencillez de maneras, de una delicadeza y de una afición a propósitos serios que nadie ha igualado jamás. Esto es admitido hasta por los escritores cristianos. Los discípulos de la escuela externa hacían vida común de familia, y a ellos se refiere la cita anterior. En la escuela interna había 3 grados: el primero, de oyentes, que estudiaban durante 2 años en silencio, haciendo cuanto podían para profundizar la enseñanza. El segundo, de matemáticos, que aprendían geometría y música, y la naturaleza del número, de la forma, del color y del sonido. El tercer grado era de físicos, a quienes se enseñaba la cosmogonía y la metafísica. De aquí se pasaba a los verdaderos misterios. Los que aspiraban a ingresar en la escuela, debían tener reputación intachable y ánimo contento. La gran identidad entre los métodos y los objetivos perseguidos en estos diversos misterios y los de yoga en la India, es cosa patente, para el observador más superficial. No debe suponerse por esto que las naciones de la antigüedad obtuviesen sus conocimientos de la India. Todas los adquirían por igual de la fuente única, la gran logía del Asia Central, la cual enviaba sus iniciados a las diferentes naciones. Todos ellos enseñaban la misma doctrina, y seguían sistemas idénticos, conducentes a los mismos fines. Pero existían frecuentes comunicaciones entre los iniciados de los diversos países, y un lenguaje y un simbolismo comunes. Así Pitágoras vivió entre los indos, recibiendo una elevada cultura. Y más tarde siguió sus pasos Apolonio de Tiana. También fueron completamente indas, así en la forma como en el fondo. Las últimas palabras de Plotino: ahora procuro retrotraer mi yo interno al yo todo. Entre los indos se mantenía con todo rigor el deber de enseñar el conocimiento supremo solo a los dignos. El misterio más profundo del fin del conocimiento no es comunicable sino a un hijo o a un discípulo, cuya mente esté tranquila. También, después de un bosquejo del yoga, leemos: levantaos. Despertad. Habiendo encontrado a los grandes, oíd. Es tan difícil andar por la senda como por el cortante filo de una navaja. Así dicen los sabios. El instructor es necesario, porque la sola enseñanza escrita no basta. El fin del conocimiento es conocer a Dios, no es solo creer en Él, sino convertirse en uno con Él, no es solo adorarlo desde lejos.
El hombre debe comprender la realidad de la existencia divina, y después conocer, no ya creer vagamente y esperar, que su propio yo más íntimo es uno con Dios, y que el objeto de la vida es realizar esta unidad. La religión debe guiar al hombre a esa realización. De lo contrario, valdría tanto como hacer sonar bronces o címbalos. Así también se aseguraba que el hombre debía aprender a abandonar el cuerpo grosero. Separa el hombre su alma de su propio cuerpo con firmeza, como un tallo de hierba de su vaina, y se escribió. En la áurea y más elevada envoltura mora el inmaculado e inmutable Brahman. Él es la radiante y blanca luz de luces, conocida de los que conocen el yo. Cuando el vidente mira al Creador de color de oro, al Señor, al Espíritu, cuya matriz es Brahman, entonces, habiendo desechado el mérito y el demérito, alcanza, inmaculado y sabio, la unión más alta. Tampoco los hebreos carecían de conocimientos secretos y de escuelas de iniciación. La reunión de profetas en Najot, presidida por Samuel, constituía una escuela de estas, y la enseñanza oral era transmitida entre ellos. Escuelas semejantes existían en Betel y Jericó. Y en la concordancia de Truden hay la interesante nota siguiente: las escuelas o colegios de los profetas son las primeras escuelas de que se nos da noticia en la Escritura, donde los hijos de los profetas, esto es, sus discípulos, llevaban una vida retirada y austera, de estudio y meditación, instruyéndose en la ley de Dios. A estas escuelas o sociedades de los profetas sucedieron las sinagogas. La Cábala, que contiene la enseñanza semipública, es, tal cual hoy se conoce, una compilación moderna, siendo parte de ella obra del Rabbi Moisés de León, que murió en 1305 de la era cristiana. Consta de 5 libros: Bair, Zohar, Seper Sepirot, Seper Yetzirah y Ashmetzaret. Y se asegura que habían sido transmitidos oralmente de tiempos muy antiguos, según se considera la antigüedad históricamente. El Dr. Wynne Scott dice que la tradición hebrea asigna las partes más antiguas del Zohar, una fecha anterior a la construcción del segundo templo. Y se dice que el Rabbi Simeón ben Jochai escribió algo de él en el primer siglo de nuestra era. El Seper Yetzirah es mencionado por Safja Gaon, que murió el año 940, como muy antiguo. Algunas porciones de la antigua enseñanza oral han sido incorporadas a la Cábala tal como es ahora, pero la verdadera sabiduría arcaica de los hebreos permanece bajo la custodia de unos pocos de los verdaderos hijos de Israel. Breve como es este bosquejo, es suficiente para demostrar la existencia de un aspecto oculto de las religiones del mundo, sin contar el cristianismo. Y ahora podemos examinar la cuestión de si el cristianismo era o no una excepción. Capítulo I. El lado oculto del cristianismo. El testimonio de las Escrituras. Después de haber visto que las religiones del pasado proclaman aún a tener un lado oculto o ser guardianes de misterios, y que tal afirmación aparece certificada por los más grandes hombres, al buscar la iniciación, procede a investigar ahora si el cristianismo se halla fuera de este concepto de religiones, y si es la única que no tiene una gnosis, ofreciendo al mundo solo una creencia sencilla y no un conocimiento profundo. Si así fuese, sería, a la verdad, un hecho triste y lamentable, que probaría que el cristianismo estaba destinado únicamente para una clase y no para todos los tipos de seres humanos. Pero que esto no es así, lo podemos demostrar fuera de toda posibilidad de dudas racional. De esta prueba tiene el cristianismo grandísima necesidad en estos tiempos, porque la flor misma de la cristiandad está pereciendo por falta de conocimiento. Si la enseñanza esotérica pudiera restablecerse y conquistar estudiantes pacientes y ardorosos, no tardaría mucho sin que lo oculto fuese también restaurado, los discípulos de los misterios menores se convertirían en candidatos a los mayores, y con la reaparición del conocimiento, se lograría otra vez la autoridad de la enseñanza. Y, verdaderamente, la necesidad es muy grande, pues contemplando el mundo que nos rodea, vemos que la religión en Occidente está sufriendo por la dificultad misma que teóricamente debía esperarse encontrar. Habiendo perdido el cristianismo su enseñanza mística y esotérica, va viendo desaparecer su influencia sobre gran número de las personas más altamente educadas, coincidiendo la vivificación parcial de los últimos años con la restauración de algunas enseñanzas místicas. Es cosa evidente para todo el que haya estudiado los últimos 40 años del siglo que ha terminado, que mucha gente moral y pensadora ha abandonado las iglesias porque las enseñanzas que en ellas recibían, eran un ultraje para su inteligencia y pugnaban con su sentido moral.
Es inútil suponer que el muy extendido agnosticismo de esta época tuviese sus raíces en la falta de moralidad o en una deliberada perversión de la mente. Todo el que estudie con atención los fenómenos indicados, convendrá en que personas de gran inteligencia se han alejado del cristianismo por la rudeza de las ideas religiosas que les eran expuestas, por las contradicciones entre las autoridades de la enseñanza, por los puntos de vista acerca de Dios, del hombre y del universo, que ningún entendimiento educado podía admitir. Ni es posible tampoco sostener que una degradación, de cualquier clase que se suponga, fuese la causa fundamental de la rebelión contra los dogmas de la Iglesia. Los rebeldes no eran demasiado malos para su religión. Al contrario, la religión era la que resultaba demasiado mala para ellos. La rebelión contra el cristianismo popular era debida al despertar y al desarrollo de la conciencia. La conciencia era la que se revolvía, así como la inteligencia, contra enseñanzas que deshonran a Dios y al hombre igualmente, que presentan a Dios como un tirano y al hombre como esencialmente malo, obteniendo la salvación por medio de una sumisión servil. La razón de esta rebeldía se halla escondida en el gradual rebajamiento de las enseñanzas cristianas para llegar a la llamada sencillez, con objeto de que los más ignorantes pudieran comprenderlas. Los protestantes afirmaban muy alto que no debía predicarse más que aquello que pudiesen comprender todos, que la gloria del Evangelio estaba en su sencillez, y que el niño y el ignorante debían ser capaces de comprenderlo y aplicarlo a la vida. Muy verdad, si con esto quería decirse que ciertas enseñanzas religiosas deben estar al alcance de todos, y que una religión fracasa si deja fuera de la esfera de su ennoblecedora influencia a los seres ínfimos, a los más ignorantes, a los más pobres. Pero falso, completamente falso, si con esto se quiere significar que la religión no tiene verdades inaccesibles a la ignorancia, que es tan pobre y limitada que no tiene nada que enseñar que no esté por encima de las mentes rudas o de la estrechez de miras de la moralidad degradada. Falso, fatalmente falso, si tal es el sentido. Pues a medida que esta opinión se extiende, ocupando los púlpitos y resonando en las iglesias, muchos seres nobles, cuyos corazones se han desgarrado al romper los lazos que les unían a su creencia primera, se retiran de los templos y dejan que su sitio sea ocupado por los hipócritas y los ignorantes. Pasan a un estado de agnosticismo pasivo, o, si son jóvenes y entusiastas, de agresión activa, no creyendo que pueda ser lo más elevado lo que así ofende al entendimiento y la conciencia, y prefiriendo la honradez de un descreimiento manifiesto, a la mistificación de la inteligencia bajo la férula de una autoridad en que no reconocen nada de divino. Al estudiar así el modo de pensar del tiempo presente, comprenderemos que la cuestión de una enseñanza oculta relacionada con el cristianismo es de vital importancia. ¿Ha de sobrevivir el cristianismo como la religión de Occidente? ¿Deberá existir en los siglos futuros y continuar desempeñando su papel en la formación del pensamiento de las razas occidentales en evolución? Si es así, tiene que recobrar el conocimiento que ha perdido y poseer de nuevo sus enseñanzas místicas y ocultas. Debe presentarse otra vez como un instructor competente de verdades espirituales, investido de la única autoridad que vale algo, la autoridad del conocimiento. Si estas enseñanzas vuelven a obtenerse, su influencia se verá pronto en manifestaciones más amplias y profundas de la verdad. Los dogmas que ahora aparecen como cascarones vacíos, sirviendo solo de grillos, volverán a ser presentaciones parciales de realidades fundamentales. En primer término, el cristianismo esotérico será restaurado en el lugar santo del templo, en forma que todo el que sea capaz de recibirlo, pueda seguir la dirección de su pensamiento público. Y en segundo término, el cristianismo oculto descenderá de nuevo al aditum, residiendo detrás del velo que encubre el santuario de los santuarios, donde solo el iniciado puede penetrar. Entonces volverá a estar la enseñanza oculta al alcance de los que sean calificados para recibirla conforme a las antiguas reglas, de los que en estos tiempos estén dispuestos a someterse a las exigencias impuestas a los que deseaban conocer la realidad y verdad de las cosas espirituales. Volvamos a la historia una vez más para ver si el cristianismo era la única religión que no tenía enseñanza interna, o si era igual a las demás por la posesión de este tesoro oculto. Esta es una cuestión de prueba, no de teoría, y debe decidirse por la autoridad de los documentos existentes, y no por el mero ipse dixit de los cristianos modernos.
Como hecho positivo tenemos que tanto el Nuevo Testamento como los escritos de la Iglesia primitiva hacen idénticas declaraciones respecto a la posesión de tales enseñanzas, mostrándonos la realidad de la existencia de los misterios, llamados los misterios de Jesús o los misterios del reino, las condiciones que se imponían a los candidatos, algo acerca de la naturaleza general de las enseñanzas que se daban, y otros detalles. Ciertos pasajes del Nuevo Testamento permanecerían por completo obscuros, si no fuese por la luz que sobre ellos arrojan las declaraciones definidas de los padres y obispos de la Iglesia. Pero con esa luz se hacen claros e inteligibles. A la verdad, hubiera sido extraño que fuera de otro modo, si consideramos la estructura del pensamiento religioso que influyó sobre el cristianismo primitivo. Emparentada con los hebreos, los persas y los griegos, matizada por las creencias aún más antiguas de la India, profundamente dotada de color por el pensamiento sirio y egipcio, esta última rama del gran brote religioso no podía menos que volver a afirmar las antiguas tradiciones, y poner al alcance de las razas occidentales todo el tesoro de las enseñanzas arcaicas. La fe, un tiempo dada a los santos, hubiese sido ciertamente privada de su principal valor, si al ser transmitida al occidente, se hubiera reservado la perla de la enseñanza esotérica. El primer testimonio que debe examinarse es el del Nuevo Testamento. Para nuestro objeto podemos prescindir de las enfadosas cuestiones sobre interpretaciones y autores, que corresponden de lleno a los eruditos. La crítica docta tiene mucho que decir respecto de la edad de los manuscritos, la autenticidad de los documentos y otros puntos. Pero nosotros no tenemos para qué ocuparnos de esto. Podemos aceptar las escrituras canónicas, por lo que respecta a las creencias de la Iglesia primitiva sobre las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos inmediatos y ver lo que dicen acerca de la existencia de una enseñanza secreta comunicada tan solo a los pocos. Una vez examinadas las palabras que se ponen en boca del mismo Jesús, consideradas por la Iglesia de autoridad suprema, estudiaremos los escritos del gran apóstol San Pablo. Luego nos ocuparemos en las declaraciones hechas por los herederos de la tradición apostólica, que guiaron la Iglesia durante los primeros siglos. A lo largo de esta línea no interrumpida de tradiciones y de testimonios escritos, puede hacerse la afirmación de que el cristianismo tenía un lado oculto. Veremos, además, que puede seguirse el rastro de los misterios menores de interpretación mística a través de los siglos sucesivos, hasta llegar a los comienzos del XIX, y que, aun cuando no quedaron escuelas de misticismo, preparatorias de la iniciación, después de la desaparición de los misterios, sin embargo, de tiempo en tiempo hubo grandes místicos que alcanzaron los estados inferiores del éxtasis, por medio de sus propios esfuerzos sostenidos, ayudados indudablemente por instructores invisibles. Las palabras del Maestro mismo son claras y definidas, y fueron, según veremos, citadas por Orígenes, haciendo referencia a la enseñanza secreta conservada en la Iglesia. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, todas las cosas se les comunican por parábolas. Y más adelante con muchas de estas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba. Y cuando estaban solos, él explicaba todas las cosas a sus discípulos. Nótense las significativas palabras cuando estaban solos y la frase aquellos que están fuera. Lo mismo sucede en la versión de San Mateo. Jesús despidió a la multitud y entró en la casa, y sus discípulos con él. Estas enseñanzas dadas en la casa, el significado más íntimo de sus instrucciones, se decía que eran transmitidas de maestro a maestro. El Evangelio da, según puede observarse, las explicaciones místicas alegóricas, lo cual hemos llamado nosotros los misterios menores, pero el sentido más profundo se decía que solo se daba a los iniciados. Además, aún a sus mismos apóstoles dice Jesús: tengo todavía muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Algunas de ellas las dijo probablemente después de su muerte, cuando fue visto por sus discípulos, al hablar de cosas pertenecientes al reino de Dios. Ninguna de ellas fue consignada en documento público, pero, ¿quién habrá que crea que se descuidaron u olvidaron y que no fueron transmitidas como tesoro inapreciable? En la Iglesia existía la tradición de que él visitó a sus apóstoles durante un tiempo considerable después de su muerte, a fin de instruirlos, hecho a que nos referimos más adelante.
Y en el famoso tratado gnóstico el Pistis Sophia, leemos: sucedió que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, pasó 11 años hablando con sus discípulos e instruyéndolos. Hay también la frase que muchos desean suavizar dándole otro sentido: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos. Precepto que verdaderamente es de aplicación general, pero que era considerado por la Iglesia primitiva como referente a las enseñanzas secretas. Debe tenerse presente que las palabras no sonaban en los antiguos tiempos tan duras como ahora, pues la palabra perros, como el vulgo, los profanos, era aplicada a los de fuera por los que se hallaban dentro de determinado círculo, ya se tratase de una sociedad o de una nación, como lo hacían los judíos respecto de todos los gentiles. Algunas veces se usaba para designar a los que estaban fuera del círculo de iniciados, y en este sentido la vemos empleada en la Iglesia primitiva. Aquellos que, por no haber sido iniciados en los misterios, se consideraba como fuera del reino de Dios o del Israel espiritual, se les aplicaba este nombre. Había diversos nombres asignados exclusivamente al término el misterio o los misterios, los cuales se empleaban para designar el círculo sagrado de los iniciados o de los relacionados con la iniciación: el reino de Dios, el reino de los cielos, el sendero estrecho, la puerta estrecha, los perfectos, los salvados, vida eterna, vida, el segundo nacimiento, el pequeño, un niño pequeño. El sentido está aclarado por el uso de estas palabras en escritos cristianos primitivos, y en algunos casos hasta fuera de la comunión cristiana. Así el término los perfectos se usaba por los esenios, quienes tenían 3 órdenes en sus comunidades: los neófitos, los hermanos y los perfectos. Estos últimos eran iniciados, y en tal sentido es empleado generalmente este vocablo en los antiguos escritos. El niño pequeño era el nombre usual para un candidato acabado de iniciar, esto es, que había logrado su segundo nacimiento. Después de conocido este uso, muchos pasajes oscuros, y de otro modo discordantes, se hacen inteligibles. Entonces uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procuraron entrar y no podrán. Si esto se aplica en la forma ordinaria de los protestantes a la salvación del fuego eterno del infierno, la declaración se hace increíble, repulsiva. No se puede suponer a ningún salvador del mundo, haciendo la afirmación de que muchos de los que tratan de evitar el infierno y entrar en el cielo, no podrán verificarlo. Pero aplicado el concepto a la estrecha puerta de la iniciación y a la liberación del renacimiento, es perfectamente verdadero y natural. Así también entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El aviso que sigue inmediatamente contra los falsos profetas, los instructores de los misterios tenebrosos, es de gran aplicación en el asunto. A ningún estudiante podrá pasar inadvertido el sonido familiar de estas palabras, empleadas en el mismo sentido en otros escritos. El antiguo camino estrecho es familiar a todos. El sendero difícil de andar como el agudo filo de una navaja que ya se ha mencionado. El pasar de una muerte a otra de aquellos que siguen el camino sembrado de flores de los deseos, los cuales no conocen a Dios. Pues solo se pacen inmortales y escapan de la ancha boca de la muerte, de la destrucción siempre repetida, aquellos hombres que han abandonado todo deseo. La alusión a la muerte se refiere, por supuesto, a los nacimientos repetidos del alma, a la existencia material, grosera, considerada siempre como muerte comparada con la vida de los mundos sutiles superiores. La puerta estrecha era el ingreso en la iniciación, y por ella el candidato entraba en el reino, y siempre ha sido y será verdad que solo pocos pueden atravesar esa puerta, aunque miles de millones, una inmensa multitud que nadie podría contar, no unos pocos, entran en la dicha del mundo celeste. Así también habló otro gran maestro, cerca de 3000 años antes: entre millares de hombres, escasamente uno se afana por la perfección. De los que se afanan y la logran, apenas uno me conoce en esencia. Pues los iniciados son pocos en cada generación, la flor de la humanidad. Pero ninguna sentencia siniestra de desdicha eterna se pronuncia en esta declaración contra la gran mayoría de la raza humana. Los salvados son, como Proclo enseñaba, los que escapan del círculo de la generación dentro del cual se halla sujeta la humanidad.
A este propósito recordaremos la historia del joven que se acercó a Jesús, y dirigiéndose a él como buen maestro, le preguntó cómo podía ganar la vida eterna, la bien conocida liberación del renacimiento por el conocimiento de Dios. Su primera contestación fue el precepto regular esotérico: guarda los mandamientos. Pero cuando el mancebo contestó: todas esas cosas las he guardado desde mi juventud, entonces aquella conciencia libre de todo conocimiento de transgresión, vino la respuesta del verdadero maestro: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, conviértete en un individuo del reino. Debes abrazar la pobreza y la obediencia. Y luego Jesús explica a sus propios discípulos que un hombre rico difícilmente puede entrar en el reino de los cielos, que tal entrada es más difícil que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Para los hombres esto es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Solo el Dios en el hombre puede pasar esa barrera. Este texto ha sido diversamente explicado, siendo a todas luces imposible tomarlo en su sentido superficial, de que un hombre rico no puede entrar en un estado post-mortem de dicha. El hombre rico puede alcanzar ese estado lo mismo que el pobre, y la práctica universal de los cristianos demuestra que no creen ni por un momento que la riqueza ponga en peligro su dicha después de la muerte. Pero si nos fijamos en el verdadero significado del reino de los cielos, tendremos la expresión de un hecho directo y sencillo. Porque ese conocimiento de Dios que es vida eterna, no puede obtenerse hasta que se haya abandonado todo lo terrestre, no puede aprenderse hasta que se haya hecho sacrificio de todo. El hombre tiene que renunciar, no solo a la riqueza terrena, que en lo sucesivo ha de pasar por sus manos como si fuese administrador de ella, sino que debe, además, abandonar su riqueza interna en cuanto la considere como suya propia frente al mundo. Mientras no se haya despojado hasta la desnudez, no puede pasar por la angosta entrada. Tal ha sido siempre la condición exigida para la iniciación. Los candidatos a ella deben hacer voto de pobreza, de obediencia y de castidad. El segundo nacimiento es otro nombre, muy conocido, de la iniciación. Aún hoy en la India los individuos de las castas superiores son llamados dos veces nacidos, y la ceremonia que los hace dos veces nacidos, es una ceremonia de la iniciación, la mera corteza, a la verdad, en estos tiempos, pero la muestra de las cosas del cielo. Cuando Jesús habla de Nicodemo, declara que a menos que un hombre nazca otra vez, no puede ver el reino de Dios, y menciona este nacimiento como el del agua y del Espíritu. Esta es la primera iniciación. Otra posterior es la del Espíritu Santo y el fuego, el bautismo del iniciado en su virilidad, así como el primero es el del nacimiento, que le da la bienvenida como el niño pequeño que entra en el reino. Cuán bien conocidas eran estas imágenes en la mística de los judíos, se demuestra por la sorpresa que manifestó Jesús cuando dijo a Nicodemo, confundido con su fraseología: ¿mística eres tú, maestro en Israel, y no conoces estas cosas? Otro precepto de Jesús que subsiste como un dicho difícil de entender, dirigido a sus discípulos, es el de: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El cristiano ordinario sabe muy bien que no le es posible obedecer este mandato. Lleno de fragilidades ordinarias humanas, ¿cómo podrá hacerse tan perfecto como Dios? Vista la imposibilidad de la empresa que le presentan, la pone tranquilamente a un lado y no piensa más en ella. Pero considerada como el esfuerzo final de muchas vidas de constante progreso, como el triunfo del Dios que está dentro de nosotros, sobre la naturaleza inferior, se coloca a una distancia calculable, haciéndonos recordar las palabras de Porfirio, de cómo el hombre que lleva a cabo las virtudes paradigmáticas, es el padre de los dioses, y que en los misterios estas virtudes serán adquiridas. San Pablo sigue los pasos de su maestro, y habla exactamente en el mismo sentido, pero más explícito y con mayor claridad, como era de esperar de su obra organizadora de la Iglesia. El estudiante debe leer con atención los capítulos 2 y 3 y el versículo y del capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios, teniendo presente que las palabras iban dirigidas a individuos bautizados que formaban parte de la Iglesia, y que eran miembros completos de ella, desde el punto de vista moderno, aunque considerados como niños y como carnales por el apóstol. No eran catecúmenos o neófitos, sino hombres y mujeres que estaban en plena posesión de todos los privilegios y responsabilidades de la comunidad cristiana, reconocidos por el apóstol como apartados del mundo, y tenidos en la confianza de que no habrían de proceder como los hombres del mundo.
estaban, en una palabra, en posesión de todo lo que la Iglesia moderna da a sus miembros. Resumamos las palabras del apóstol: vine a vosotros trayendo el testimonio divino, no para halagaros con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. En verdad, hablamos de sabiduría entre aquellos que son perfectos, pero no es sabiduría alguna humana. Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, hasta la sabiduría oculta, que Dios ordenó antes que el mundo empezara, y que ni aun príncipe alguno del mundo conoce. Las cosas de esta sabiduría están fuera del alcance del pensamiento de los hombres, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Las cosas profundas de Dios, que el Espíritu Santo enseña. Estas son cosas espirituales que solo puede entender el hombre espiritual, en quien está la mente de Cristo. Y yo, hermanos, no podía hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y aun como a niños de Cristo. Vosotros erais incapaces de llevarlo, y aún lo sois ahora. Porque todavía sois carnales. Como sabio maestro masón he echado los cimientos, y vosotros sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Haced que se os considere como ministros de Cristo, y mayordomos de los misterios de Dios. ¿Puede leer alguien este pasaje, en cuyo resumen solo se ha puesto de manifiesto los puntos salientes, sin reconocer el hecho de que el apóstol poseía una sabiduría divina, que enseñaba en los misterios, la cual no podían aún recibir sus discípulos corintios? Y obsérvese los términos empleados: la sabiduría de Dios es un misterio, la sabiduría oculta, solo conocida del hombre espiritual, hablada solo entre los perfectos, sabiduría de la que eran excluidos los no espirituales, los niños en Cristo, los carnales, conocida del sabio maestro masón, el mayordomo de los misterios de Dios. Una y otra vez vuelve a referirse a estos misterios. Al escribir a los efesios cristianos dice: por revelación levantando el velo me fue declarado el misterio. De aquí su conocimiento del misterio de Cristo. Y le era dado aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. De este misterio, repitió a los colosenses, había sido hecho ministro, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. No al mundo, ni aun siquiera a los cristianos, sino solo a los santos. Para ellos fue alzado el velo de la gloria de este misterio. ¿Y qué era este? Cristo en vosotros, frase significativa que, como pronto veremos, pertenecía a la vida del iniciado. Así cada hombre debe al fin aprender la sabiduría y llegar a ser perfecto en Cristo Jesús. A estos colosenses les pide que rueguen a Dios que nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. 28, pasaje a que se refiere San Clemente, por ser uno en que el apóstol revela con claridad que el conocimiento no pertenece a todos. Del mismo modo escribe a su amado Timoteo, recomendándole que escoja a los diáconos entre aquellos que mantienen el misterio de la fe con una conciencia pura, ese gran misterio de la piedad que él había aprendido, cuyo conocimiento era necesario para los maestros de la Iglesia. Ahora bien, la importancia de San Timoteo como representante de la siguiente generación de instructores cristianos es indudable. Fue discípulo de San Pablo y designado por él para guiar y gobernar una parte de la Iglesia. Por lo visto, había sido iniciado en los misterios por el mismo San Pablo, a lo cual se hace referencia, según resulta de las frases técnicas empleadas otra vez como clave. Este cargo te doy, hijo Timoteo, con arreglo a las profecías que de ti se dijeron, la solemne bendición del iniciador que admitía al candidato. Pero el iniciador no estaba solo presente. No descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por profecía, con la imposición de manos del presbiterio, de los hermanos mayores. Y le recuerda que se atenga firmemente a esa eterna vida, a la que también estás llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos, los votos del nuevo iniciado, hechos en presencia de los hermanos mayores y de la asamblea de iniciados. El conocimiento que entonces se comunicaba, era el cargo sagrado que hace exclamar con tanta vehemencia a San Pablo: Timoteo, guarda bien lo que te ha sido confiado. No el conocimiento que en común poseían los cristianos, respecto del cual ninguna obligación especial había contraído Timoteo, sino el sagrado depósito que se le había transferido como iniciado, esencial a la prosperidad de la Iglesia. San Pablo, posteriormente, vuelve sobre lo mismo, poniendo particular empeño en asunto de tan suprema importancia, de un modo que resultaría exagerado, si tal conocimiento hubiese sido propiedad común de los cristianos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros, la más seria invocación que labios humanos pueden formular. Además, era obligación suya el proveer a la debida transmisión de este sagrado depósito, para que fuese pasando de mano en mano a las futuras generaciones, y así la Iglesia no careciese jamás de verdaderos instructores. Las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, las sagradas enseñanzas orales, en la asamblea de iniciados, que atestiguan la exactitud de la transmisión, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El conocimiento, o si se prefiere otra palabra, la suposición de que la Iglesia poseía estas enseñanzas ocultas, arroja una gran luz sobre las diseminadas indicaciones que San Pablo hizo respecto a sí mismo, y cuando se las reúne, nos encontramos con un bosquejo de la evolución del iniciado. San Pablo declara que, aun cuando se hallaba ya entre los perfectos, los iniciados, pues dice así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, él no había aún alcanzado, ni era, a la verdad, del todo perfecto, porque no había aún ganado a Cristo, no había alcanzado todavía la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte. Y procuraba si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Porque esta era la iniciación que libraba, la que hacía al iniciado Maestro perfecto, el Cristo resucitado, libertándole finalmente de los muertos, de la humanidad que se halla dentro del círculo de la generación, de los lazos que sujetan el alma a la materia grosera. Aquí se presentan de nuevo numerosos términos técnicos. Y aún el lector más superficial encontrará patente que la resurrección de los muertos de que aquí se trata, no puede ser la común resurrección que profesa el cristianismo moderno. Pues considerándose esta inevitable para todos los hombres, es evidente que no requiere ningún esfuerzo especial por parte de nadie para alcanzarla. A la verdad, la palabra misma alcanzar estaría fuera de lugar aplicada a un acontecimiento universal e ineludible. San Pablo no podía evitar esta resurrección, conforme al punto de vista del cristianismo moderno. ¿Cuál era, pues, la resurrección para cuyo logro estaba haciendo tan vehementes esfuerzos? Una vez más la única respuesta procede de los misterios. En ellos, cuando el iniciado se aproximaba a la especial iniciación que libraba del ciclo de las reencarnaciones, del círculo de la generación, era llamado el Cristo que sufre. Entonces tomaba parte en los padecimientos del Salvador del mundo, era crucificado místicamente, obraba en conformidad a su muerte, y así alcanzaba la resurrección, la intimidad con el Cristo glorificado, después de lo cual la muerte no tenía ningún poder sobre él. Este era el premio por el cual acentuaba sus esfuerzos el gran apóstol, impulsando a todos los perfectos, y no a los creyentes ordinarios, a seguir el mismo empeño. Que no se contentasen con lo que habían conseguido, sino que pugnasen por avanzar. Esta semejanza del iniciado con Cristo es, ciertamente, el verdadero fondo de los misterios mayores, como veremos más particularmente cuando estudiemos el Cristo místico. El iniciado no debía ya considerar fuera de sí al Cristo aun si a Cristo conocimos, según la carne, empero ahora ya no le conocemos. El creyente ordinario estaba vestido de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces ellos eran los niños en Cristo, a quienes ya se ha hecho referencia, y Cristo era el Salvador a quien acudían en demanda de socorro, teniendo conocimiento de él, según la carne. Mas cuando ellos habían dominado la naturaleza inferior y dejaban de ser carnales, entonces estaban a punto de entrar en un sendero más elevado, y de convertirse a sí mismos en Cristo. Esto, que el apóstol había ya alcanzado, era lo que ansiaba para sus discípulos. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él era ya su Padre espiritual, que yo os engendré por el Evangelio, dice. Pero ahora quería darlos de nuevo a luz, conducirlos como madre a un segundo nacimiento. Entonces el niño Cristo, el niño santo, nacía en el alma, el hombre del corazón que está encubierto. Así el iniciado se convertía en este niño pequeño. En lo sucesivo debía vivir en su propia persona la vida del Cristo, hasta llegar a ser el varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces él, como lo estaba haciendo San Pablo, cumplía en su carne las aflicciones de Cristo, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, de suerte que podía decir en verdad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Así sufría el apóstol mismo.
De ese modo se describía, y cuando ha terminado la lucha, cuán diferente es el reposado acento del triunfo del violento esfuerzo de los primeros años. Yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esta corona se daba al que vencía, de quien decía el Cristo ascendido: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, porque después de la resurrección el iniciado se ha convertido en el hombre perfecto, en el Maestro, y no vuelve ya a salir del templo, sino que desde él sirve a los mundos y los guía. Conviene indicar, antes de terminar este capítulo, que el mismo San Pablo autoriza el empleo de las enseñanzas místicas teóricas, para explicar los sucesos históricos consignados en las Escrituras. No considera la historia trazada en ellas como meros anales de acontecimientos ocurridos en el plano físico. Siendo un verdadero místico, veía en los sucesos físicos las sombras de las verdades universales desarrollándose constantemente en mundos más íntimos y elevados, y sabía que los sucesos escogidos para ser conservados en los escritos ocultos eran típicos, debiendo servir su explicación para instruir a los hombres. Así emplea la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac, y afirmando que estas cosas son dichas por alegoría procede a dar la interpretación mística. Refiriéndose a la huida de los israelitas de Egipto, habla del Mar Rojo como de un bautismo, del maná y del agua, como vianda y bebida espiritual, de la roca de donde fluía el agua, como Cristo. Ve el gran misterio de la unión de Cristo con su Iglesia en la relación humana del marido y la mujer, y habla de los cristianos como la carne y los huesos del cuerpo de Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos interpreta alegóricamente todo el culto judío. En el templo ve una copia del templo celestial. En el sumo sacerdote ve a Cristo. En los sacrificios, la ofrenda del Hijo sin mancha. Los sacerdotes del templo no son sino sombra y bosquejo de las cosas celestiales, del sacerdocio celestial que sirve en el verdadero tabernáculo. Desde los capítulos 3 al 10, ambos inclusive, se desarrolla una muy trabajada alegoría, dando a entender el autor que el Espíritu Santo quería significar así el sentido más profundo. Todo era figura de aquel tiempo presente. Este concepto de los escritos sagrados no implica que los acontecimientos que se consignan no hubiesen sucedido, sino que su realización física era cuestión de menor importancia. Tal explicación equivale a levantar el velo de los misterios menores, que es la enseñanza mística que se permite dar al mundo. No es esto, como muchos creen, un mero juego imaginativo, sino el resultado de una verdadera intuición que ve los modelos en el plano celeste, y no ya solo las sombras que aquellos proyectan sobre el bastidor.